Los cuchillos de oro. Una punzada constante en el estómago que no me dejaba pensar en nada más. Esa semana no fue distinta. Luis y yo habíamos gastado todo lo que teníamos en el billar el fin de semana anterior. Ni él ni yo éramos buenos administradores, pero esta vez lo sentimos diferente. La falta de comida nos estaba quemando por dentro. Éramos 5 en el equipo, pero como siempre, éramos solo Luis y yo contra el mundo. Los demás apenas figuraban en nuestra historia. La casa donde trabajábamos era monumental, un lugar que hablaba de dinero en cada detalle. Mármol en los pisos, caoba en los muebles, porcelanas que parecían mirarte como si supieran lo poco que tenías. Era una casa vacía, al menos para mí. Luis no estaba tan seguro. El hambre me empujó a una ventana trasera. Observé el cielo, los árboles, el silencio que rodeaba la residencia. Era una costumbre mía pedir ayuda a lo invisible. «Mándame algo», pensé, y ahí, como un susurro, lo escuché. «Hay una casa enfrente. Ve». Al principio dudé. ¿Habrá cámaras? ¿Seguridad? Pero la voz insistió. «Tranquilo, ya está pensado, solo ve». Giré hacia Luis. «Esa casa está sola. Vamos a buscar comida». Luis me miró, escéptico. «¿Cómo sabes que está sola? Nos pueden meter en problemas». «Luis, ¿me conoces o no? Tú decides si vienes o te quedas». Comencé a caminar. Escuché sus pasos detrás de mí. Lo seguí sintiendo. Esa sensación, esa atmósfera que siempre aparece cuando algo importante está por pasar. Me dirigí a una ventana que parecía hecha para abrirse. Sin seguro, sin resistencia. La deslicé. Adentro, un pequeño bar, refrescos, botanas, un refrigerador que prometía jamón y algo más. Salté primero. Nos abalanzamos sobre lo que había, comiendo rápido en silencio. El alivio era inmediato, pero Luis no estaba satisfecho. Lo vi en la cocina, con un cajón abierto, sosteniendo algo brillante en la mano. Me acerqué. Eran cuchillos, oro puro. Brillaban como si nunca hubieran sido usados. «Martín», me dijo, «no viniste por esto. Vámonos. Pediste comida. Llévate comida». Pero Nero tenía otra idea. «Calma. Solo míralos. No pasa nada por ver». Luis me miró con una sonrisa nerviosa. «Nos llevamos uno, no se van a dar cuenta». Negué con firmeza. «No, Luis, no vinimos a esto. Déjalos». Luis dudó, pero yo no. Lo empujé ligeramente hacia la salida, asegurándome de que no regresara por los cuchillos. Cerramos la ventana como si nunca hubiera sido abierta. Con el tiempo dejamos de trabajar ahí. La experiencia de esa semana nos había desgastado y nunca volvimos a hablar de la casa. Hasta meses después. Una tarde, Luis llegó a mi casa. Mi familia lo dejó pasar y él entró directo a mi habitación. Apenas abrió la puerta, vi su rostro congelarse. En el buró junto a mi cama estaban los cuchillos de oro que no habíamos tomado. Luis no dijo nada al principio, solo miraba. Finalmente me lanzó una mirada que nunca olvidaré. No era rabia, no era decepción, era algo más. Nunca entendió en qué momento los tomé. Si yo había estado con él, todo el tiempo. Nero fue el primero en hablar. «Te dije que los vendieras todos de una vez». Martín, como siempre, se quedó en silencio, observándome. Yo, en medio de los dos, solo podía pensar en una cosa. ¿Quién soy realmente cuando el hambre deja de ser mi problema? Los cuchillos de oro. Vaya, qué historia. ¿En qué gastaste el dinero? Bueno, mejor comencemos. Bienvenidos a Arubey Navarro. Hoy nos sumergiremos en una crónica que podría ser ficción, pero no lo es. Es la historia de un joven, su amigo y una serie de decisiones enmarcadas por el hambre, la necesidad y el oro. En este episodio hablaremos de un hecho real que llevó a nuestro invitado a enfrentarse consigo mismo y con las voces dentro de su cabeza, Martín, Nero y Máximo, 3 perspectivas, un solo corazón y una elección que aún resuena en su memoria.
Hoy nuestro invitado nos contará sobre los cuchillos de oro. Máximo, ¿cómo estás? Estoy encantada de conocerte. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien, gracias por preguntar. En esos tiempos tenía 17 años. Era una época difícil, pero no tanto por falta de oportunidades, sino porque yo mismo no sabía cómo aprovecharlas. Mi amigo Luis y yo nos habíamos vuelto inseparables, siempre buscando algo que hacer, pero gastando todo lo poco que ganábamos. Ese trabajo en un residencial nos enseñó mucho. Las casas ahí eran impresionantes, lujos que nunca había visto antes. Pero ese lujo contrastaba con nuestra realidad. No sabíamos administrarnos y esa semana en particular pasamos hambre. El hambre, un tema recurrente en tu historia. ¿Cómo lo vivías en ese momento? Era insoportable. No sé si alguna vez lo has sentido de esa manera, pero el hambre tiene una forma de apagar todo lo demás. No piensas, no razonas, solo actúas para saciarla. Esa semana, Luis y yo estábamos al límite, y fue ahí cuando algo extraño ocurrió. Cuéntanos sobre esa voz. Dijiste que escuchaste algo en tu mente que te guió. ¿Qué fue exactamente? Es algo difícil de explicar, pero lo intentaré. Siempre he tenido este instinto, una especie de guía interna. Algunos lo llamarían intuición, otros quizás locura, pero esa vez fue claro. Una voz en mi mente me dijo que fuera a esa casa enfrente, que encontraría lo que necesitábamos. Al principio dudé, ¿y si había cámaras? ¿Y si nos metíamos en problemas? Pero la voz fue firme. Ya está pensado. Ve. Y decidiste confiar en esa voz. Sí, le dije a Luis, esa casa está sola, vamos. Él dudó, pero terminó siguiéndome. Y ahí empezó todo. Hablemos del momento en la casa. ¿Qué sentiste al entrar? En sí, nada común, pero yo en lo personal sentí una atmósfera, algo que siempre siento en sentidos de otros planos. Es como esa sensación de saber que alguien te dará algo. Había una calma en el lugar, como si nos estuvieran esperando. Encontré una ventana que se abría fácilmente. Entramos y lo primero que vi fue comida. Refrescos, botanas, jamón en el refrigerador. Nos lanzamos sobre la comida. Era lo que necesitábamos. Pero entonces, Luis encontró algo más. Los cuchillos de oro. Exacto. Estaban en un cajón, brillando como si quisieran que los tomáramos. En ese momento, sentí un conflicto interno. Por un lado, una voz me decía, no viniste por esto, pediste comida, llévate comida. Pero Nero, esa otra parte de mí, decía, calma, solo míralos, no pasa nada por ver. Luis quería llevárselos. Insistía en que nadie notaría su ausencia, pero yo sabía que no era buena idea. Al final, tomaste una decisión. ¿Qué pasó después? Logré convencer a Luis de que dejara los cuchillos. Lo empujé suavemente hacia la salida y me aseguré de cerrar todo como si nunca hubiéramos estado ahí. Pero la historia no terminó ahí. Unos meses después, Luis vino a mi casa. Entró a mi habitación y ahí, en mi buró, vio algunos de los cuchillos de oro que no habíamos tomado. Entonces, Luis vio los cuchillos en tu habitación. Quiero preguntarte algo directo. ¿Cómo llegaron ahí? Dijiste que inicialmente no los tomaste. Es cierto. En ese momento fue enero, pero los cuchillos se quedaron en mi mente. No sé cómo explicarlo. Era como si Nero me dijera, ya salte, ya los llevo conmigo. Con el tiempo, me di cuenta que no habría otra oportunidad para hacerlo, pues entonces sí habría problemas. Palabras de Nero. ¿No sentiste miedo de que alguien te viera o de meterte en problemas? No, y esto es importante. Siempre he sentido que tengo una guía, una especie de protección. No es algo que pueda probar, pero lo sé. Alguien me cuida. Así que Nero los tomó. Yo lo permití, sin miedo. Y Máximo, ¿por qué no vendiste los cuchillos? Bueno, es que Nero quería que los vendiera, pero Martín quería que los devolviera. Y en ese ínter yo no sabía qué decidir.
Entiendo, hablemos de Luis. ¿Cómo crees que se sintió con esta sorpresa de ver los cuchillos en tu habitación? Luis no era igual que yo. Él no tenía este tipo de conexión, era un hombre corrupto, mentía mucho, entonces era muy difícil que él tuviera este tipo de conexión. Él solo vivía en pensar en que trabajando duro, arduo, podía tener dinero y lo que quisiera, mientras que yo solamente miraba al cielo y lo pedía. Así que puedo atreverme a pensar que Luis, incluso el sistema social diría que yo traicioné naturalmente. Luis se sintió traicionado por mí, pero hay una parte, una pieza importante en todo esto. Que Luis y la mayoría de personas del sistema social creen que es robar, y yo no robé los cuchillos de oro. El universo me los puso, yo solo los tomé. Me estás diciendo que estás justificando un robo por un pensamiento tuyo. No, no espero que lo entiendas, pero te estoy hablando de algo diferente, algo de otro plano. Solo quiero decirte que sí he robado y son otras frecuencias. Las que se sienten. No es lo mismo llegar y tomar lo que es tuyo a robar deliberadamente. Ya nos estamos despidiendo y quisiera darte un breve espacio para que dieras un mensaje sobre esto, Máximo. Si algo quiero que quede claro es esto: no se arriesguen si no tienen un guía. No estoy diciendo que sigan una voz como la mía. Hablo de algo más grande, algo que te da certeza, que te protege. Cuando yo tomo decisiones arriesgadas, no lo hago desde la arrogancia o el ego. Lo hago porque sé que algo me cuida. Hay un propósito detrás de cada acto. Primero, escúchate, pero no escuches el hambre, el miedo o la desesperación. Escucha lo que está más allá de eso. Si no sientes esa claridad, no actúes. Es mejor no arriesgarse. Pero si sientes que estás protegido, que hay un propósito detrás de lo que haces, entonces hazlo con firmeza y sin mirar atrás. Y lo que mejor debes cuidar son los daños colaterales. Hasta la próxima.